Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, un vídeo un tanto improvisado que teníamos pensado hacer porque esta semana han habido noticias en cuanto, como sabéis, cláusula suelo con innovación y noticias respecto de gastos hipotecarios en las últimas semanas, pero se nos ha colado, durante el día de hoy, mediodía, se nos ha colado la publicación de las sentencias sobre IRPH, de las que ya hicimos un adelanto, un vídeo, a raíz de la nota de prensa que publicó el Supremo sobre estas sentencias, pero que hasta el día de hoy no se habían dado a conocer. Por lo tanto, hemos tenido que hacer una lectura un poco rápida y ya que estamos aquí, aprovechamos y comentamos un poquito esas sentencias de IRPH. Nos acompaña nuestra compañera, María Luisa García. Buenas tardes a todos. Y bueno, de una primera lectura, y ya comenzando con la lectura de las sentencias sobre IRPH, hemos llegado a una primera conclusión, una primera impresión desde que empezábamos a leer. Y es que el Supremo un poco estaba justificando que el Tribunal Europeo no contradice su sentencia anterior sobre IRPH. Un poco se está justificando, alegando que el Supremo, Europa le está dando la razón en lo que ya había dicho anteriormente el Tribunal Supremo. Y eso ya era un poco indicio de lo que iba a verse en el fallo de la sentencia, aunque ya lo conocíamos. Como sabéis, y se habló en el último vídeo, lo que dice el Supremo es que, aunque el IRPH no sea transparente, la cláusula de IRPH no sea transparente, eso no significa que sea abusiva. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué es lo que dice sobre la transparencia del Tribunal Supremo? Pues viene a establecer, en primer lugar, que uno de los parámetros a tener en cuenta o a estudiar para ver si es transparente o no es el tema que ya indicó y del cual ya hablamos en otros vídeos y en otros artículos, el tema que estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia, que venía a decir que, puesto que este índice se publica en el BOE, un consumidor medio podía acudir al mismo e informarse de cómo el mismo se configuraba. Es decir, un consumidor medio, acudiendo al BOE, podía entender que este tipo de interés era la media del tipo de interés de préstamos hipotecarios a más de 3 años. Por tanto, ese ya es un primer síntoma o indicio de que es transparente. Entonces, todos los casos, es decir, dicho de otro modo, ninguno va a tener falta de transparencia en ese sentido. Es decir, que se publique en el BOE salva absolutamente la transparencia de todos los casos. Claro, y bueno, a mí, yo creo que ya lo comentamos esto del BOE cuando salieron las conclusiones del abogado general, me parece, sobre la sentencia de IRPH. Y a mí esto me parece alucinante, me chirría un montón. Vamos a ver, en un préstamo contratado, suscrito en el año 98, en el año 2000, es decir, ¿qué consumidor medio de nuestro país, de España, yo pienso ahora mismo, pues un consumidor medio de una ciudad pequeña, rural, con los medios de internet que habían pues, en el 98, en el 2000, un préstamo medio de aquella época, ¿cómo iba a acudir al BOE a informarse sobre lo que significa el IRPH o la evolución o etcétera? O sea, cuestiones pormenorizadas sobre el IRPH. Nadie, no teníamos los medios que tenemos hoy en día, no teníamos la información que tenemos hoy en día sobre estas cuestiones, porque están ya trilladas de tanto que han salido en los medios de comunicación. Por tanto, eso de que un consumidor medio, y máxime cuando estas sentencias, ya no el Supremo, sino todos los juzgados indican que hay que irse al momento de la contratación, a las circunstancias que concurrían en aquel momento, ¿qué consumidor medio en el año 98 o 2000, sin las conexiones que tenemos hoy en día en internet, etcétera, iba a acudir al BOE a informarse sobre el IRPH? Nadie, o sea, es que es absurdo, En fin. Sí, y además establece dos cuestiones que también nos han sorprendido, y es que establece que se debe excluir del parámetro de transparencia el hecho de que la entidad no ofreciese al cliente otras ofertas comparativas con otros distintos tipos de interés, como el Euribor. Y también establece, que es muy importante, y lo vamos a leer textualmente, que se debe excluir de la transparencia el hecho de la comprensibilidad del funcionamiento matemático o financiero del índice. Y viene a establecer esto y añade además, porque es lo que comentábamos al principio cuando debatíamos tú y yo antes de grabar el vídeo, parece que esta sentencia es un ataque continuo al Euribor, y viene a decir que se debe excluir el hecho de si el consumidor comprende o no el funcionamiento matemático y financiero del IRPH, porque a día de hoy ningún consumidor, también medio, sabe el funcionamiento del Euribor. Por tanto, ningún índice superaría este parámetro. Sí, yo he leído algo así como que dice la sentencia que incluso hubiera sido peor, o sea, si se explica
el funcionamiento en detalle de estos índices, hubiera sido incluso peor, o sea, hubiera concurrido en desinformación para el consumidor. Y ahora comentaremos un poco más en profundidad, cuando hablemos de la abusividad, eso que has comentado, de que la transparencia o la falta de transparencia no viene dada por el hecho de que el banco no explicase las alternativas entre IRPH y otros índices, porque la sentencia tiene un voto particular, y ese voto particular, ahora ahondaremos más en eso, sí que entiende que hay una ausencia de buena fe, o sea, que concurre una mala fe en la entidad bancaria por no haber ofrecido esa alternativa, ¿vale? Y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que dice para establecer que no hay transparencia? Claro, entonces pasa a estudiar, por así decirlo, como un segundo parámetro, que este también había sido ya establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y este segundo parámetro, por así decir, es ver si la entidad financiera facilitó al consumidor, al cliente prestatario, una evolución pasada de al menos los 2 últimos años de ese tipo de interés. Pero es que viene a determinar, dice, pero es que incluso para el caso de que no se hubiese ofrecido esa evolución pasada, habría que estudiar muy mucho si eso es no dar la evolución conllevaría una falta de transparencia o no. Y continúa diciendo, pero incluso aunque se considere que debido a que no se le ha proporcionado al cliente esa evolución, aunque se considerase que hay falta de transparencia, esa falta de transparencia no implica siempre que haya abusividad. Entonces pasamos a tener que estudiar un control, por así decirlo, de qué es la abusividad. Sí, yo es que me suena como que el Supremo ha dicho, vamos a intentar que no se nos eche muy encima y vamos a conformar un poco a una parte del público, entre comillas, diciendo, venga, vale, hay una falta de transparencia porque no se ha informado de la evolución de ese índice, del IRPH, en los 2 últimos años, vale. ¿Y aquí qué pasa con el BOE? Aquí tampoco, aquí no dice lo de antes, es decir, que un consumidor medio puede acudir al BOE, a Internet, a informarse sobre la evolución de los últimos años. Pues si utilizamos la misma lógica, pues igualmente un consumidor puede acudir a Internet, al BOE, y ver la evolución del IRPH de los últimos años. No, aquí no. Aquí sí que le parece al Supremo que hay falta de transparencia. En fin, pero que no sirve para nada, porque ahora veremos que dice que, bueno, que eso da igual porque es abusivo. Claro, dice que no tiene, habría que hacer ese juicio de abusividad, y para eso tenemos que ir al momento de la contratación y ver si ha habido buena fe o no por la entidad bancaria, y ver si el hecho de que al cliente se le haya impuesto el IRPH le ha generado un desequilibrio importante, y viene a establecer que no. Y aquí es curioso, aquí sí que dice, vamos al momento de la contratación para ver si hay desequilibrio, pero no te dice, vámonos a la contratación al momento para ver si el consumidor disponía de los mecanismos para informarse, en el BOE o donde fuese. O sea, aquí no, aquí sí que no vamos al momento de la contratación. Y bueno, y aquí es donde también vuelve otra vez a comparar con el Euribor, para un poco cargarse el Euribor como diciendo, es que no hay desequilibrio, ¿por qué? Aquí viene a establecer, como te decía, que nos debemos fijar en 2 cosas. El primero es si hay buena fe o mala fe, y entonces dice que el hecho de que una entidad bancaria te esté ofreciendo un índice oficial, como lo es el IRPH, no conlleva en ningún caso que haya mala fe. Todo lo contrario, que hay una buena fe por parte del banco porque te están ofreciendo un índice oficial. Y luego hay que pasar a examinar si se produce un desequilibrio importante. Y entonces establece que el hecho de que de cara a futuro, y por desgracia, un tipo de interés haya sido más caro que otro, no le ha generado, efectivamente, no le ha generado al consumidor un desequilibrio importante o notorio, porque, por así decirlo, o entiendo yo quizás, no se puede prever lo que va a pasar en el futuro. Y aquí es donde un poco hablamos del voto particular, ¿vale? El voto particular, en cuanto a la ausencia de mala fe, entiende que sí, es decir, que hay una mala fe de la entidad bancaria, que no todo con buena fe, al no informar al consumidor en el momento de la contratación, tal y como explicamos en el último vídeo sobre IRPH, de explicar que había distintos índices a los que podía acogerse. El voto particular entiende que eso debería haberlo hecho la entidad bancaria. Y luego, en relación con que en el momento de la contratación no había desequilibrio porque estaba más o menos a la par, el IRPH y el Euribor hasta el 2008, dice esta sentencia que está más o menos igual, y si está un poquito más arriba el IRPH, el diferencial era más bajo, dice el voto particular que el Supremo no tiene por qué entrar a valorar si la evolución ha sido mejor o peor, si el IRPH ha evolucionado peor y eso ha causado un perjuicio luego a futuro
Dice el voto particular que no, que como bien dice antes el Supremo, nos vamos al momento de la contratación. ¿Usted ha informado al consumidor de que había distintas alternativas de índice de referencia? No. Por lo tanto, la opción era del consumidor. Y si después se le ha causado un perjuicio, después, a la larga, no podemos entrar a valorar si, bueno, es que la evolución del IRPH sí ha sido mala, pero si hubiera sido al revés, la evolución del Euribor peor, claro, el consumidor no habría reclamado, el consumidor con IRPH. Dice el voto particular que no debemos entrar a esas cuestiones. Es decir, nos vamos al momento de la contratación y ahí sí hubo una carencia informativa en el sentido de no informar de las distintas tipologías de índices de referencia que había. Ahí es cuando se produce esa mala fe y esa abusividad. La evolución posterior es una consecuencia, digamos, de esa falta de opción que se le dio al consumidor al principio. Sí. Y para terminar, otra cosa que nos ha sorprendido mucho, y es por eso lo que decíamos al principio, de que parece que es un ataque continuo al índice, al Euribor, es porque al final de la sentencia, bueno, se ha hablado mucho, como ya sabréis, de si el IRPH ha sido manipulado, es un índice fácilmente manipulable o no, y determina que en este caso no se puede considerar que el IRPH sea un índice manipulado ni manipulable, en primer lugar porque está gestionado por la administración pública, mientras que el Euribor está gestionado por una entidad privada. Y ahonda y va más allá al establecer que incluso la Comisión Europea ha multado por el tema de que sí que se ha podido demostrar que tanto el LIBOR como el Euribor han sido manipulados. Yo, vamos a ver, son argumentos que no me gustan, no comparto. Es decir, decir que el IRPH no puede ser manipulado y decir, entre otros argumentos, que no es así porque el Euribor es más manipulable, pues no. Es decir, no es explicación, no es argumentación. Pero bueno, de cualquier forma, el tema de la manipulación del IRPH yo es algo que tampoco es muy complejo. Es muy complicado, yo no lo veía. De todas formas, no me convence tampoco la explicación del Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que el IRPH, lamentablemente, yo considero que se lo va a cargar el Supremo, que queda poco margen. Sí que es cierto que quedan en sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, pero visto lo visto y visto como el Supremo, a pesar de que yo entiendo que las sentencias de Europa discrepan de lo que el Supremo fundamenta, y el Supremo dice que no contradice su doctrina, visto lo visto, ya es que, no sé, lo que diga Europa yo creo que le va a dar igual. No sé qué piensas tú. Yo pienso igual, que es un jarro de agua fría para todos los consumidores y todos los afectados. Esperamos, de todas formas, yo espero con cierta esperanza también lo que diga Europa en las siguientes cuestiones prejudiciales que se planteen, pero es cierto que ha hecho una serie de carambolas para ir un poco esquivando lo que ha ido diciendo Europa y fallar al final a favor de la banca. Entonces va a estar un poquito complicado, pero bueno, habrá que esperar a nuevas sentencias. Yo pienso eso, que por la vía de cláusulas abusivas el IRPH está muy complicado. Habría otras vías, otras alternativas. Yo creo que adelanté algo en el último vídeo. Se podría atacar quizás esa cláusula por vicio del consentimiento, por otras cuestiones. El problema es que esas tipo de acciones seguramente estarían ya prescritas y habría que, no sé, estudiarlas muy bien. Pero por abusividad, por ley de consumidores y usuarios, se complica mucho el IRPH. Sí. Bueno, pasamos a las cláusulas suelo con novación, es decir, aquellos supuestos de clientes que tenían cláusulas suelo en sus préstamos y negociaron, entre comillas, el banco les impuso un documento por el cual esa cláusula se rebajaba o se eliminaba. Como sabéis, el Tribunal Supremo, sentencia creo que fue del 11 de abril del 18, dijo que esos acuerdos eran válidos, y no solo que el acuerdo era en sí válido, sino que sanaba o salvaba la cláusula inicial del contrato de préstamo. Fuera abusivo o no, ya no se podía entrar ni siquiera a valorar. Digamos que ese acuerdo privado, esa novación, servía de salvoconducto para validar esa cláusula abusiva. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo después de la sentencia del Tribunal Europeo? Pues después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha venido a decir que de todas formas habrá que estar al caso concreto, hay que ir caso por caso, pero ha venido a determinar que
examinando el acuerdo, como ya sabéis, hay una parte en la que la mayoría de los clientes renuncian a reclamar, renuncian a sus derechos y renuncian a ejercitar cuantas acciones le competan contra la entidad bancaria. Pues eso sí que lo ha declarado nulo, ha declarado que esa cláusula no tiene validez. No obstante, en los casos enjuiciados ha determinado que el acuerdo, en lo restante, imaginemos a una persona que tenía una cláusula de suelo de un 4 y se la rebajan a un 2, ha determinado que, recalcamos, en los casos estudiados, ha determinado que en los casos estudiados esa rebaja sí que es transparente. El cliente en todo momento sabía que su tipo de interés iba a pasar a ser del 2, por tanto eso se debe respetar. No obstante, sí que también ha determinado que se debe devolver por así decirlo, cambiado su opinión, la que tú manifestabas de su sentencia de abril del 2018, y dice que en estos casos no se convalida, ¿vale? El acuerdo no convalida la primera cláusula, la cláusula originaria contenida en la escritura de préstamo. Por tanto, si la cláusula originaria, por ejemplo, de un préstamo del año 2000, es nula, el cliente podrá recuperar el dinero desde el año 2000 hasta el año en el que firma el acuerdo. Entonces sí que, quieras que no, pues es una buena sentencia para los consumidores en ese caso. Digamos que la devolución aparejada a la primera cláusula es la que se recupera, y de la segunda cláusula suelo es la que no se recupera, la que viene en ese documento de novación. Yo aquí dos cuestiones. La primera, como has apuntado al principio, el Supremo ahora insiste mucho en sus últimas sentencias en ir al caso concreto. ¿Y por qué considero que es así? Considero que es que en la sentencia de cláusulas suelo de mayo de 2013, el 9 de mayo, se le fue la mano, que creo yo, al Supremo, estableciendo unos parámetros objetivos en virtud de las cuales las cláusulas suelo eran abusivas. De manera, y recuerdo que esto lo comentamos incluso con un juez, al terminar un juicio, que decía este juez, es que el Tribunal Supremo, con esta sentencia de mayo de 2013, no deja margen al banco. O sea, es que todas las cláusulas suelo son prácticamente abusivas. Yo creo que en vista de que se le fue un poco la mano con esos parámetros, ahora ya no es contundente el Supremo, o sea, ya no fija parámetros objetivos diciendo esto es así, siempre dice vamos al caso concreto, concreto. Bueno, en este caso, como bien dices, el caso concreto de este préstamo, creo que era de Ibercaja, y esa innovación creo que de Ibercaja, hay una cosa que tampoco comparto, y es que dice, vamos a ver, la cláusula suelo nueva que hay en el contrato sí que es válida, entre otras cuestiones, porque el cliente firma ese acuerdo después del 9 de mayo de 2013, cuando ya era conocido por todo el público en general, por todos los consumidores prestatarios, era conocido el tema de las cláusulas suelo. Bueno, mismo, no. O sea, en mayo de 2013 nadie conocía, si es que ni siquiera yo, que nos dedicamos a esto, conocíamos esa sentencia. Fue a raíz de las distintas sentencias del Supremo 2015 y sobre todo el hito importante, sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2016, que salió en todos los sitios, en todos los medios de comunicación, que es la que decía que había que devolver al cliente todo el dinero que había pagado por esa cláusula suelo, y que posteriormente eso dio lugar a un Real Decreto del Gobierno de enero de 2017 de reclamaciones extrajudicial y amistosas sobre cláusula suelo. A partir de ahí, diciembre del 16, sí que se conocía por todo el mundo, yo puedo decir, o por casi todo el mundo, el tema de las cláusulas suelo. Pero entre el 2013 y ese 2016, no, o sea, es que no, yo no lo veo. Pero es que, en este caso concreto, yo entiendo que también la cláusula, ¿vale? Comparto que puede ser válida, por lo otro no, por lo de la fecha no. Puede ser válida porque al parecer, en los hechos probados de la sentencia, el consumidor reconoce que sí que conocía el tema de la cláusula suelo a raíz de la sentencia de mayo de 2013. Lo reconoce el consumidor. Y reconoce que fue el consumidor a reclamar al banco, ¿vale? Aquí sí que entiendo que se le puede dar validez a la cláusula novada en ese contrato posterior al préstamo. ¿Querías comentar? Sí, porque incluso, bueno, recapitulando lo que tú decías, yo ya lo dije en otro vídeo, pero es que incluso a día de hoy viene gente que no sabe que tiene cláusula suelo. El otro día precisamente tuvimos un caso, examinamos la escritura y le decimos al cliente que tiene cláusula suelo. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo fui al banco a preguntar y me dijeron que no tenía nada que reclamar. Entonces, no se puede establecer que por el mero hecho de que se publique una sentencia, que además la de 2013 tuvo menos repercusión que luego las posteriores, todo el mundo lo conozca.
Pero es que quería también ahondar en otra cuestión, y es que cuando el cliente viene aquí, también ya el cliente, hablo ya de la persona que ha firmado un acuerdo, el cliente no tiene la percepción o no sabe qué es lo que ha pasado, no sabe que ha habido una rebaja del suelo, de la cláusula suelo en concreto. Simplemente nos dicen, mirad, este es el papel que firmé para que me bajasen la cuota. La cuota, efectivamente. Pero no saben que esa bajada de la cuota deriva de que primero has tenido una cláusula suelo, la cual es abusiva, y que no te han bajado la cuota, lo que te han rebajado es la propia cláusula suelo. Entonces, claro, en esa sentencia, como tú bien dices, por eso decíamos que hay que ir al caso concreto, y que no hay que tomarlo esto como que ya no lo pueda recuperar nadie, porque si se puede acreditar y el propio consumidor manifiesta que no tenía conocimiento de la cláusula suelo, no la había reclamado previamente, y además sufrió, digámoslo, permitirme un engaño, porque en ningún momento se le habla de la cláusula suelo, yo entiendo que en ese caso la rebaja incluso se podría quizás conseguir eliminarla. Yo pienso que en esta sentencia en concreto, dejando abierto lo del caso concreto que se está enjuiciando, sí que habrá muchos acuerdos de novación cuya cláusula suelo que se incluye en ese acuerdo será declarada nula. Entonces el consumidor optará a la devolución de la cláusula inicial y la devolución por la cláusula novada, la posterior. Yo entiendo que sí. Y luego hay otra cuestión, que esto no me gusta tanto, porque el tema de la renuncia a reclamar, que es lo que el Supremo ha dicho, eso no es válido, el consumidor puede reclamar. En este caso concreto, establece que esa renuncia no es válida porque, si te acuerdas, en el acuerdo de Ibercaja, que lo estuvimos mirando porque venía en el voto particular de aquella sentencia del 11 de abril, el cliente renuncia a todo, es decir, renuncia a cualquier acción relacionada con el préstamo. Por tanto, en esta sentencia dice que es abusiva esa renuncia por eso, porque excede del objeto de lo que se está novando, de la cláusula suelo. Por tanto, eso me preocupa que en aquellos supuestos en los que se haya una renuncia en concreto y específicamente sobre la cláusula suelo, se pueda considerar que esa renuncia sí que es válida. Aún así entiendo que no. ¿Por qué? Porque aunque en este caso concreto no concurre, sí que al estudiar la renuncia en esta sentencia, entiende el Supremo que la renuncia tampoco sería válida porque Europa, el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, ha dicho que había que informar al consumidor en el momento de la renuncia de por lo menos una cierta información o unas bases de cálculo para que el consumidor se pudiera hacer una idea de a cuánto renunciaba, ¿vale? Y ahí creo que puede estar la clave, es decir, si el consumidor no tenía los mecanismos para saber de lo que se estaba hablando de esa renuncia, de a qué importe estaba renunciando, la renuncia es abusiva, ¿vale? Yo entiendo que por lo menos la sentencia es positiva en ese sentido, porque quizás se pueda recuperar la cláusula novada, lo relativo a la cláusula novada, y la renuncia yo pienso que básicamente siempre va a ser insalvable. Yo lo veo como tú, y además es que me gustaría, porque quizás es una pregunta que tenga mucha gente, porque esta mañana incluso nos preguntaba un cliente que qué pasaba con la sentencia que acababa de salir de los acuerdos novatorios y si a él no le afectaba, puesto que la sentencia contempla un caso en el que hay una rebaja. Y el cliente nos planteaba que qué pasaría que en su caso no había rebaja. Era eliminación. Era simplemente eliminación. Entonces le hemos dicho que, claro, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo verás tú, es mucho mejor su situación, y aparte de eso queremos recalcar que quedan muchas sentencias aún pendientes porque esta cuestión vuelve a estar pendiente de resolverse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además hay un chorro de sentencias en audiencias provinciales, en el Tribunal Supremo, pendientes de resolverse sobre los acuerdos novatorios. Eso es. En este caso que dice, lógicamente, mejor para el consumidor. Si su acuerdo de novación, ese acuerdo documento privado, era de eliminación de la cláusula suelo, no tiene que preocuparse a partir del acuerdo lo que pase porque se le eliminó la cláusula suelo. Eso lógicamente. Va a recuperar la cantidad correspondiente al periodo en el que tenía cláusula suelo. Eso es. Bien, algo más que decir sobre las novaciones. La sentencia yo la veo positiva. Yo también. ¿Vale? No es contundente, es decir, lo que decimos, el Supremo ya no es como antes en este tema, marcar unos criterios claves, sino que deja al caso concreto, pero entiendo que aquí el caso concreto queda bien atado, ¿vale? Yo lo veo positivo. Yo creo que todo, por lo menos lo que tenemos nosotros en recursos, creo que va a ser positivo. Ya sea devolución hasta el acuerdo o ya sea devolución tumbando el acuerdo. Yo creo que yo soy optimista. Yo pienso como tú, y que en cualquier caso las dudas que nos puedan surgir
se van a ir salvando por lo que decimos, por jurisprudencia, ya no solo de las audiencias provinciales, sino del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea que lo vemos positivo, porque en el peor de los casos, lo más probable es que el consumidor recupere desde la firma de la hipoteca hasta la firma del acuerdo. Ese sería el peor de los casos. Sí. Ahora que, antes de pasar a los gastos hipotecarios, me estoy acordando que, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Toledo, en lo relativo a que esta sentencia y la Audiencia Provincial de Albacete, si recuerdas, es el mismo criterio, es decir, el acuerdo es válido porque el cliente lo firmó después del 9 de mayo de 2013, con la primera sentencia, tras la primera sentencia de cláusulas suelo, que yo no entiendo. Pues la Audiencia Provincial de Toledo establece un poco lo que hemos dicho, es decir, no, ahí no se conocía, como mucho en las sentencias de marzo del 2019, de marzo de 2015. Marzo de 2015, que es cuando ya el Supremo entró a enjuiciar la devolución, lo que abarcaba la devolución, si era más o menos. A partir de ahí sí, pero de mayo de 2013 no. Bueno, pasamos a gastos hipotecarios, porque hay varias cuestiones. ¿Qué tenemos que ver aquí, María? Aquí tenemos que ver dos cuestiones. Por un lado, bueno, vamos a separar los gastos de hipoteca de la comisión de apertura, que son dos cosas, dos aspectos que vamos a tratar en la tarde de hoy. Y aparte, dentro de los propios gastos hipotecarios hay que ver un montón de cosas, como los gastos de cancelación, como la prescripción y todo lo que está pasando con la gestoría, con la tasación y con todo. O sea, que empezamos por lo que tú quieras. Pues, bueno, la gestoría, que no se pronuncia el Supremo, y hace unos días, creo que fue. Sí, el 26 de octubre. Ya ha quedado claro que la parte relativa, sabéis que en gastos hipotecarios la devolución siempre giraba en torno a notario, registro, gestoría, la tasación tenía más dudas y lo que había antes eran las mitades, ¿vale? Ahora, la gestoría ya ha dicho el Supremo que se devuelve entera. ¿Y qué más sobre este tema? Pues nosotros, todavía a día de hoy, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto de la tasación. Entonces nosotros, debido al criterio que adopta para devolver la gestoría al completo, porque el criterio es que al consumidor se le debería haber dado la opción de elegir de común acuerdo qué gestoría, de todas las que hay, qué gestoría sería la que iba a realizar esos trámites. O sea, elegirlo por parte del consumidor y por parte del banco, llegar a un acuerdo y decir, pues esta va a ser. Pero es que aparte establece otro criterio, y es que en ningún caso, en ningún momento, es obligatorio el hecho de tener que acudir a una gestoría a que realice y pague al notario, pague a Hacienda, pague el registro de la propiedad. Es decir, establece que estas gestiones las podría haber realizado o el propio consumidor o incluso la entidad bancaria. Y todo es unido a que no hay una norma, que imponga que los gastos de gestoría deben ser pagados por el cliente, determina que, pues bueno, que esa partida o esa partecita dentro de la cláusula de gastos es abusiva y por tanto se debe devolver al 100%, y entendemos que el mismo criterio o la misma suerte correrá la tasación. Si esto lo extrapolamos a la tasación, son los mismos criterios, es decir, no se nos dio la opción de elegir la empresa de tasación, pues normalmente era la empresa del banco. No hay norma que regule quién tiene que pagar la tasación, por lo tanto, esos mismos criterios. Claro, solo quedaría discernir si sería en este caso obligatorio recurrir a una tasación, que eso podría ser. Bueno, sí, pero quizás sería el único parámetro que diferiría respecto de la gestoría. Sí. Pero el hecho de que no exista una norma que reparta ese gasto, ya lo dijo Europa, si no hay norma, por la imposición de la entidad bancaria, que lo abone el 100%. Por lo tanto, yo pienso que va a quedar el notario, parece que por mucho que luchemos, se va a quedar el 50%, aunque hay juzgados especializados que están devolviendo el 100% del notario y nosotros lo seguimos pidiendo RQR, porque bueno, al final, es decir, lo que digo yo siempre a los clientes, por pedir que no sea, porque ahora no hay riesgo de perder, no de perder, sino de que no hayan costas procesales y que el consumidor quizá tenga que pagar algún coste de su proyecto, es decir, no hay problema. Se pide el 100% y si te lo dan bien, y si no, pues la mitad, no hay ningún problema. Entonces, notaría 50%, gestoría, registro de la propiedad y tasación 100%. Y hemos dicho que vamos a hablar de la comisión de apertura, ¿no? Pero antes de cambiar, tenemos que hacer una precisión, y es que en esta sentencia, que es la que decimos del Tribunal Supremo, de fecha 26 de octubre, que es la última, que es esta que habla de la gestoría, se ha pronunciado también el Tribunal Supremo sobre los gastos de cancelación.
y ha dictaminado de forma tajante que los gastos de cancelación del préstamo los tiene que pagar el cliente, el consumidor, y vuelve a usar la terminología de siempre de por qué es la parte interesada en que se lleve a cabo esa cancelación, en que se levante la carga de su bien, de su casa generalmente, y es la que quiere también tener un certificado de deuda cero, de esto ya está cancelado, esto ya lo he pagado. Otra vez va a tener que ser Europa el que ahonde en la cancelación, porque utiliza los mismos argumentos que utilizó en su día para gastos hipotecarios y que Europa dijo que no. Es decir, Europa dice, me da igual quién es el interesado, la imputación discriminada de todos los gastos al consumidor, ya sean de formalización o de cancelación, es abusiva, es decir, esa imputación indiscriminada. Ya, y una vez que sea abusiva, no me vayas a mirar quién es el interesado o no. Si es abusiva, como mucho, dice Europa, mírame si hay una regla, una ley que reparta el gasto. Y ahí ya no podría entrar. Y como no la hay en la gestoría, no la hay en la tasación, la tasación en la cancelación no hay en la gestoría, no hay en el registro de la propiedad, debería de pagarlo la entidad bancaria. Por lo tanto, otra vez pelea en el Tribunal Europeo sobre la cancelación. Sí. Y bueno, entonces pasamos a la tasación a la prescripción de los gastos hipotecarios, que es importante. Aquí también hay tela, sí. Sí, que no nos queremos olvidar de comentaros el tema de la prescripción, porque parecía ya una cuestión ya zanjada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, hay ciertas audiencias provinciales que siguen y se están revelando a día de hoy. Empecinadas. Sí, se están rebelando contra el criterio de la imprescriptibilidad, como en este caso es la de Barcelona. La de Barcelona es una de las más notorias, que sigue entendiendo que sí que hay un plazo para reclamar estos gastos de hipoteca y que además, si no recuerdo mal, fija en 10 años por el Código Civil catalán. Sí. Y como Barcelona, alguna que otra todavía. Sí, y además un plazo de 10 años desde que se firmó la hipoteca, o sea, desde que se pagaron esos gastos. Y esto lo ha dicho Barcelona, la audiencia provincial, después de la sentencia del Tribunal Europeo, que viene a decir que, bueno, que no me puedes poner un plazo que me haga difícil reclamar esos gastos. Y la audiencia provincial de Barcelona dice, bueno, es que 10 años no te hace difícil. Sí, porque vamos, una hipoteca ya te vas a hipotecar del 2010, de ahí para abajo no puedes reclamar, o sea, hipotecas relativamente recientes. Hipoteca 2005, 2008, 2009 no podía reclamar gastos hipotecarios con ese criterio. Y este criterio creo que todavía lo está también siguiendo el de la prescripción, la audiencia provincial de Palma de Mallorca, y luego hay otras audiencias provinciales, como la de Lugo, que dan una solución intermedia. Lugo dice, vale, hay un plazo de prescripción, pero desde el 23 de enero del 2019. Es decir, que es cuando, ya volvemos a lo mismo, que es cuando el consumidor conoce, a raíz de la sentencia de enero del 19, conoce ya que el Supremo ha dicho cómo se reparte el gasto hipotecario. Bueno, nos valdría, porque bueno, si es desde enero de 2019, 5 años, pues aún tendremos plazo para reclamar hasta el 2024. Pero en fin, la mayoría de audiencias provinciales, gracias a Dios, pues están entendiendo que el plazo de prescripción empieza a computar desde el mismo momento en que la sentencia declara la cláusula nula. Es decir, cuando digo que la cláusula es nula, ya en ese momento, si no lo he pedido ya, tengo a partir de ahí un plazo de 5 años para reclamar los gastos hipotecarios. Sí, y ese es el criterio más acertado bajo nuestro punto de vista, y es eso, una vez que tú ya tienes un pronunciamiento judicial que dice que una vez examinada esa cláusula es abusiva y es nula, pues a partir de ahí, si no lo has reclamado en conjunto, porque ya sabemos que se puede separar, si no lo has reclamado en conjunto tendrás 5 años, ese es el criterio correcto. Sí, y es el mayoritario, las audiencias provinciales siguen este criterio. Bueno, falta que la cuestión la zanje el Tribunal Supremo. Yo qué sé, ya no sé lo que va a decir, pero nos podemos esperar un poco, cualquier cosa. No sé, unido a lo que ha dicho Europa, es decir, que el plazo no haga muy complicado o difícil al consumidor recuperar su dinero, y unido a que la mayoría de audiencias provinciales, podemos decir que un 90% de audiencias provinciales dicen que no hay plazo de prescripción, pues yo entiendo que el Supremo aquí es que, no sé, será coherente con todo esto. En fin. Bueno, ahora sí, comisión de apertura. Y respecto de la comisión de apertura, igual, entendemos que aún está pendiente y debe haber un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, que no sabemos tampoco lo que va a establecer, pero que es como tú dices, entendemos que el 90% también de las audiencias provinciales se están devolviendo ya a la comisión de apertura, y que Europa también zanjó esta cuestión en su sentencia. Entonces,
nos va a chocar mucho si el Supremo sigue R que R diciendo que la cláusula sí que es válida, es transparente, no se puede ni siquiera examinar, y ya no solo eso, sino que obedece a un servicio efectivamente prestado, que es lo que no consideramos en ningún caso. Además, yo no me cabría cómo el Supremo pudiera darle validez a la comisión de apertura cuando sobre la cláusula de comisión por posición deudora, o sea, cláusula por retraso en el pago de la cuota, cláusula de comisión, sí, que establece el pago de una comisión por el retraso en el pago de la cuota del préstamo, ha dicho que es abusiva. Que es abusiva porque no obedece a ningún servicio prestado ni le supone un gasto que pueda justificar la entidad bancaria. Los mismos argumentos me valen para la comisión de apertura, ¿vale? Además, comisión de apertura, que como ya hemos dicho en otros vídeos, es una partida bastante importante, una partida que fácilmente pueden suponer de 1.000 euros para arriba, más los intereses legales desde que se pagó esa comisión de apertura, nos metemos fácilmente en una media de 2.000 euros en comisiones de apertura. Estoy acordándome de que un poco ya tenemos en nuestras demandas en las que pedimos comisión de apertura oposiciones de las entidades bancarias. ¿Y cómo se nos están oponiendo? Pues recientemente nos llegó una que era curioso, la entidad bancaria, pues para justificar que el cobro de esa comisión de apertura sí que es por un servicio prestado, la entidad bancaria nos aporta pues las nóminas que aportó el cliente cuando fue a pedir el préstamo para hacer ese estudio previo, las nóminas, la vida laboral, etcétera, y a raíz de eso aportan un documento de 4 líneas, que además que se nota que lo han hecho ahora para decorar la contestación a la demanda, lo han hecho ahora diciendo que en base a su documentación la operación es viable. Vamos a ver, como decíamos comentando el tema, eso en todo caso sería a lo mejor una comisión por estudio, ¿vale? Que no me la has cobrado, o hay préstamos en la que la cobran aparte, sí, esa comisión están las dos de estudio, pero no una comisión de apertura. O sea que son, vamos, absurdeces que se inventan los bancos para intentar salvar, que decir, esto sí me ha supuesto, es el coste de esa comisión de apertura, ese estudio que tengo que hacer, cuando el estudio realmente va dentro, yo creo que del coste del préstamo que ya pagamos con esos intereses. Efectivamente, y es que te cobren simplemente una comisión por darte el dinero, si darte el dinero es la obligación esencial del banco. Tú tienes la obligación de devolverlo, pero la obligación del banco es dártelo. Claro, entonces, y tú ya le vas a pagar su interés. Tú ya la estás, claro, remunerando, entonces no cabe. Otra cosa es lo que tú dices, la comisión por estudio, y es que hay préstamos en las que las hemos visto diferenciadas y cobradas las dos. Por tanto, no pretendan ahora las entidades bancarias equiparar una a la otra. Como entendemos que eso, que no es un servicio efectivamente prestado, pues, y vamos a ese criterio de la mayoría de audiencias provinciales, porque tenemos que se declara nula por parte de la Audiencia Provincial de Palma de Gran Canaria, de Málaga, de Castellón, de Zaragoza, Gerona, Cádiz, Murcia, Navarra, Baleares, Ciudad Real, Cáceres, Tenerife, un montón. Prácticamente todas, más las que no conozcamos. En definitiva, yo pienso que son buenas noticias, quitándole RPH, lógicamente, que yo ya lo veía muy complicado a raíz de la nota de prensa del Supremo, y ahora ya yo creo que se lo ha cargado prácticamente. El Supremo, yo creo que ha dicho, aquí ya no vamos a entrar más, no sé que Europa dé un toque de atención tan grande al Supremo que lo deje cao y ya no tengo más remedio que rectificar, lo veo muy mal. Pero en el resto de cuestiones, cláusula suelo con novación, vamos otra vez, vuelve la lucha de las cláusulas al suelo, recuperación de dinero, y sobre todo gastos hipotecarios. Insisto, yo soy un pesado en los vídeos, lo he dicho 1000 veces, la gente que reclame sus gastos hipotecarios. Notario, me da igual que sea el 50%, registro, gestoría, tasación 100%, más sus intereses legales desde la fecha de pago, más la comisión de apertura, con sus intereses legales desde esa fecha de pago. Nos metemos en demandas ya de cuantías importantes, 3, 4, 5.000 euros, ¿vale? Más una parte pequeña del impuesto, que ya explicamos en su día, que también pedimos, que eso es dudoso, pero hay gente que recupera otros 300 euros, por ejemplo, por el impuesto, una parte. Importante, reclamar, insisto, hay que reclamar. Y no porque vayamos a reclamar nosotros, porque hay que reclamar y es un derecho que tenemos y es nuestro dinero. Y máxime cuando hace unos días hemos sabido, por muchos clientes, que distintas entidades bancarias, por ejemplo, CaixaBank o ING, han dicho que van a empezar a cobrar comisiones a sus clientes. Comisiones nada menos, en el caso de CaixaBank, de 60 euros al trimestre. O sea, 20 al mes.
sí, 20 al mes, 240 euros al año, anual, o sea, una burrada. Además, se cobra esa comisión a gente, a consumidores que se han quedado en paro y como no pueden ingresar la nómina, que es uno de los requisitos quizá para no tener comisión, encima te remato, o sea, llega, en este caso CaixaBank, o sea, que no me va a morder la lengua, CaixaBank, te remato 240 euros al año, encima que te has quedado en paro, y te has quedado en paro porque no me ingresa la nómina, y eso el banco lo sabe, te cobro 240 euros al año, 60 euros al trimestre, una auténtica burrada. Pues hay que responder a eso, lógicamente, reclamando esa comisión también, con un escrito. De esto quizá pues hagamos algún artículo o algo, con algún modelo, pero ya hay cosas por ahí, algún modelo de reclamación de 60 euros, pero la respuesta debe ser contundente, es decir, no solo me lo vas a devolver, te lo voy a pedir, me vas a dar mis gastos hipotecarios, mis 3.000, mis 4.000 euros. O sea, que el banco vea que no puede hacer lo que quiera con nosotros, que sabemos movernos y sabemos cuáles son nuestros derechos. Bueno, me indigno. ¿Tú qué dices, María? Yo pienso igual. Un poco para terminar. A mí también me ha llegado esa carta, así que habrá que tomar la decisión de reclamarlo. Igual animo a los clientes a que reclamen, sea con el despacho que sea. Yo siempre se lo digo a los clientes cuando nos llaman, le digo, sean 500 euros, sean 1.000, sean 2.000, son tuyos, para que los tenga el banco, los tienes tú, porque además ese es el problema, no se están portando bien. Y ya no solo en la situación en la que tú comentas que te quedes en paro o algo así, porque ya sabemos que incluso hay bancos que exigen que la nómina sea de un determinado importe. Imaginaos a la gente que os han metido por desgracia en ERTES, Claro. que cobráis menos, ya no llegas a ese importe y ya tienes que pagar la comisión. Me parece totalmente un abuso y hay que reaccionar frente a los abusos, por supuesto. En fin, pues es un poco. Y ya no solo gastos hipotecarios, sino todo tipo de cláusulas abusivas que hay en el préstamo. Sí. Aunque no lleven aparejada de evolución, reclamar y demandar que se eliminen de nuestro préstamo. Interés de demora, vencimiento anticipado, comisión por retraso en el pago de la cuota, cláusula 360, redondeo al alza, etcétera. Hay 20.000 cláusulas que podemos pedir la eliminación y si al final se obtiene un dinero por esa eliminación, pues mejor que mejor. Pero visto lo visto, no hay que quedarse quieto. Vamos, yo es lo que aconsejo y aunque sea muy pesado, lo sigo diciendo. En fin, terminamos aquí, volveremos cuando podamos realmente. Es decir, a veces la gente, pues hay que hacer, a ver si habláis de esto, lo que en el tiempo nos deja. Esto, como veis, un poco improvisado. Aquí nos hemos sentado María y yo, vamos a hablar un poco de estas cuestiones. Hemos tenido que leer rápidamente la sentencia del IRPH. Entonces, bueno, pues ya el próximo vídeo, cuando haya novedades, intentaremos estar un poco ahí al pie del cañón. Entonces, bueno, por mi parte, nada más y os emplazo para nuevas citas. ¿Tú, María? Por mi parte lo mismo, que vamos también a hablar pronto de más cosas, de más cuestiones, porque las sentencias están a la orden del día, queda todavía mucho pendiente por resolver y tema de prescripción, tema de 1000 cosas, entonces por parte del Supremo hablamos y de la Comisión de Apertura, a ver qué dice el Supremo, por tanto nos vamos a ver pronto. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.